Bienvenidas a este nuevo video. Para las que no me conocen, mi nombre es Estefanía García, yo soy psicóloga, terapeuta, creadora de Safe Bonding, un programa donde acompaño a las mujeres a dejar de perderse en el amor, reconocer esos patrones y esas dinámicas raíz que nos llevan a repetir en los vínculos y finalmente poder aprender a relacionarnos desde un lugar consciente. En este video vamos a hablar acerca de uno de los patrones que más he visto, no solo en consulta, sino que aquí vamos a hablar la neta, vamos a hablar la verdad. También ha pasado por mí, por mi cuerpo, por mi historia, y es esto de enamorarnos del potencial de estos hombres versus lo que realmente son, lo que nos están mostrando en la vida real. Ante estos dos caminos, muchas mujeres hemos elegido la soltería consciente, decidir ya no más, no voy a salir con estos hombres o caer en el patrón de la esperanza de el siguiente sí va a ser bueno, pero resulta que no nos damos el tiempo como de sanar, como de reconocer y se te empieza a repetir ese patrón una y otra vez. En la soltería consciente también puede suceder, porque digamos que, a ver, yo veo que cada vez hay más mujeres eligiendo su soledad, estar a solas con ellas mismas, que ir como a la cancha a tener citas y salir con hombres. Generalmente porque vienen de procesos donde han sido demasiado lastimadas, quizás un divorcio, una relación con un hombre narcisista, una ruptura fea, que hace que se encierren en su mundo emocional. Para mí esto es completamente válido, pero el punto en el cual muchas llegan a mí es cuando ya ese periodo de la soltería ha sido bastante prolongado, se han permitido conocerse a ellas mismas y hay un deseo de, bueno, volver a conocer hombres, volver a tener citas, eventualmente algunas ya se están permitiendo salir y se empiezan a encontrar con que hay algo dentro de ellas que las está llevando a repetir. Empezamos a conversar y hay como una sensación de que, bueno, quizás este sí es el adecuado porque yo ya hice la tarea, yo ya me di el tiempo de estar a solas conmigo, de sanar mis heridas. Y allí siento que esos periodos tan prolongados de soltería, sin haberme permitido salir un poco, conocer, ver qué es lo que se me está moviendo dentro de mí, suele ser muy peligroso porque yo siento que muchas terminan repitiendo el patrón de hombres por como una ilusión, como un deseo de que como ya hice la tarea, pues básicamente el universo, la vida tendría que traerme a la persona ideal. Tendría que ya estar presentándose frente a mí ese ser que finalmente me va a dar ese amor bonito que yo deseo. Desde mi experiencia, los patrones solo se transforman cuando tenemos un lente instalado dentro de nosotras que nos lleva a ver diferente. Hasta este momento, el lente que tienes puesto es el de ver el potencial y no ver la realidad de ese hombre. Cuando yo hablo de hablar el potencial es que quizás te estás poniendo en el arquetipo o de la madre o de la terapeuta, es decir, la que ve lo que ese hombre podría llegar a ser, la que reconoce que detrás de su historia quizás hay dolor, hay heridas, hay un corazón que se cerró por alguna razón. Yo siento que la intuición o la sensibilidad que nosotras como mujeres tenemos nos lleva a ver a niveles profundos en esos seres y más si tú misma ya has hecho un trabajo de autoconocimiento, es que hoy en día es muy difícil que la ecuación esté equilibrada. O sea, muchas mujeres decidimos pasar por procesos terapéuticos, pasar por procesos de autoconocimiento y hemos aprendido de cierta manera a gestionar nuestro mundo emocional. Cuando nos vamos a las relaciones de pareja, nos damos cuenta que ellos no están haciendo muchas veces la tarea, ni siquiera de preguntarse por su mundo emocional. Y al ver nosotras que
que claro, yo he avanzado, yo he podido, yo he sido capaz, al ver que yo sí he sido capaz, quisiera transmitirle a ese hombre como la sensación o, o la información de que sí se puede. Aquí estoy hablando específicamente de cuando vemos el potencial de ellos, es porque estamos es viendo que nos están mostrando una parte de su herida, pero lo que nosotras no estamos reconociendo es que quizás ellos por años han sacado cierta ventaja o cierto beneficio de la herida. La herida los ha ayudado a poder engancharse desde esos lugares en los vínculos sin comprometerse realmente a un cambio. Y de ahí la importancia de nosotras no tenemos por qué hacer el proceso por ellos. El potencial es algo que él debe elegir desarrollar en su vida. Por eso hay una gran cantidad de mujeres agotadas, drenadas, que no pueden más, cerrándose a las relaciones de pareja porque se dan cuenta que están entregando excesivamente su energía. Y allí es cuando la soltería también se nos vuelve en el espacio donde nos protegemos a nosotras mismas. Pero obviamente hay un deseo de la pareja. Yo no creo que la pareja sea el destino final al que todas debemos de llegar. Eso es una información que está muy arraigada en nuestras mentes. No creo que sea así. eh, Quizás es importante empezar a transformar esos discursos y comenzar a reconocer que la pareja nos puede acompañar por periodos de nuestra vida, por momentos. A mí, la pareja más significativa que he tenido me acompañó por 6 años, donde los dos construimos, nos transformamos, pero finalmente yo me di cuenta que yo me estaba relacionando con él desde el potencial de lo que en realidad él podía. Y durante la relación yo empecé a transformarme, a cambiarme, a hacerme muy consciente de las decisiones que había tomado a raíz de esta relación. Decidí primero irme de mi casa muy joven y ahí se me repitió un patrón familiar y es migrar o moverme de mi casa por amor, pero también por un deseo como de salir de condiciones que yo ya no quería para mi vida y que tenían que ver con lo familiar y que así muchas de mis ancestras lo hicieron, se fueron de sus casas po- porque era la manera, digamos, de como de liberarse de algo, de liberarse de una dinámica familiar que ya no querían en su vida. Entonces, yo con él tomo una serie de decisiones desde un poco desde la inconsciencia, pero también viendo ese potencial de, bueno, con este hombre lo veía con una fuerza, con una determinación, con un ímpetu, que tanto que de alguna manera me lleva, por ejemplo, a migrar, a irme a otro país, a comenzar una vida con él. Y ya estando en la realidad, ya conociéndolo, porque yo lo comencé a conocer dentro de la decisión de haber migrado. O sea, antes, si yo me pongo a pensar, había como mucho desconocimiento de los dos, desconocimiento con relación, por ejemplo, a las finanzas, a cómo manejábamos los conflictos. Nos fuimos conociendo en el camino y nos fuimos dando cuenta que había mucha compatibilidad, pero también pudo haber sido muy riesgoso porque quizás éramos incompatibles pero ya estábamos, o sea, viviendo juntos en medio de como de, sabes, como de muchas decisiones. Les decía esto porque las decisiones que tomamos en el amor vienen muy desde el lugar de la idealización, desde el ver al otro, desde mis filtros, desde mis fantasías. Y yo solo comienzo a cambiar esos lentes cuando he hecho un proceso de autoconocimiento, de ir profundo a mis raíces, a esos patrones que están ahí en la base. Pero no solo me quedo con esa información, sino que empiezo a ponerla en acción. Obviamente la transformación viene de adentro hacia afuera. Primero transforma mi mundo interno, pero cuando tengo la posibilidad de conocer a alguien, cuando me doy la oportunidad de compartir más con esa energía masculina, yo tengo más posibilidad de verme a mí misma en tiempo real
cómo se me activan los patrones, qué es lo que pasa en mí, cuando estoy actuando más desde el potencial y cuando estoy viendo más la realidad. Porque cuando yo me quedo en el potencial, incluso puedo llegar a perder el tiempo y a darme cuenta meses después que yo solo me hice una fantasía mientras todo el tiempo mi cuerpo me estuvo diciendo, no me siento bien, me siento insegura, hay algo en mí que no se sintió completamente cómodo dentro de esa relación. Y entre más rápido te des cuenta de si hay comodidad, si hay afinidad o por el contrario estás repitiendo, mucho más sabia y autónoma te vas volviendo en los vínculos. Yo hace años atrás, yo no sabía hacer este ejercicio. De hecho, las rupturas más horribles que tuve hace unos años fueron las que me llevaron a hacer un pare en el camino y darme cuenta que muchas veces elegí desde el vacío, desde tengo el corazón roto y no quiero sentir eso y entonces fácilmente aparece otra posibilidad, otra relación y ¡pum! eh, empato una con la otra. Eso suena muy horrible, pero yo vengo de ahí, yo vengo de ese proceso como de, ¿sabes? Como mucha fantasía, mucha ilusión, mucho no ver la realidad y darme cuenta ya en la ruptura, ya en el vacío, ya en el corazón roto, ya otra vez en la tristeza, darme cuenta que hay una parte de mí que estaba eligiendo desde el deseo, por ejemplo, de no atravesar la soledad que me dejó el divorcio y la separación de esa pareja que te digo que estuvimos 6 años juntos, yo fui quien decidió terminar la relación y por circunstancias de mi vida, porque tenía que resolver mi existencia en otro país, no pude hacer el duelo en ese momento. Simplemente seguí viviendo, siguieron llegando oportunidades de relacionarme, de seguir conociendo hombres, de incluso como entrar mucho en este discurso que siento que ha hecho daño, de que la libertad implica conocer aquí y allá y permitirte probar de todo un poco, cuando realmente yo me di cuenta que esa no es mi verdad, o sea, mi energía va más como a ser más selectiva en los vínculos, pero el haber tomado decisiones desde la impulsividad, desde el huir, me llevó como a concluir o a pegarme mucho a, a la necesidad de tener a un hombre al lado. Y me refiero específicamente a eso, cuando yo migro en mí se activó una sensación de supervivencia muy fuerte y yo quiero que pienses en este momento también desde qué necesidad inconsciente tú te has vinculado y se te ha repetido en los vínculos, porque ahí es donde nos acercamos a esa dinámica raíz que no solo es tuya, que también viene de tus ancestros. Cuando yo migré, a mí se me activó esta sensación de supervivencia, aunada a una sensación de soledad muy fuerte, o sea, que cuando yo me separé, eso se me hizo como un nudo en el corazón, como un vacío. La primera vez que yo me quedé en el apartamento donde ya vivía sola, yo no sé, o sea, la sensación era, yo puedo decir hoy en día, era horrible, horrible, yo no sé por qué estaba sintiendo eso. En ese momento no lo sabía, pero ya años después, cuando empiezo como a salir de esa sensación, yo viví un proceso de desarraigo, o sea, de desarraigo de mis padres, de mis raíces, de aislarme, de excluirme. Y todo esto desde las constelaciones familiares nos enseña que esto tiene un costo emocional muy alto, porque es sentir que vas por la vida como una rueda sin nada que te enganche. Y lo que en ese momento yo sentía o creía que podían como enraizarme eran las relaciones de pareja, porque eso fue lo que me permitió hasta cierta medida la persona con la que yo decidí casarme. Y cuando nosotras miramos con amor, con ternura, con conciencia, cuál es la necesidad inconsciente desde la cual me he vinculado, eso comienza a resolverse. Comienzas a dejar de ponerle al otro una responsabilidad y que por eso también los vínculos pueden tener la tendencia a ser repetitivos,
porque hay un patrón familiar inconsciente, una reafirmación del significado del amor que se recicla y que se vuelve y se te presenta como una oportunidad para verlo de frente, ¿sí? Ahora, verlo de frente implica que no cierres el corazón, que tengas esperanza, pero que también te permitas reconocer que nosotras nos perdemos muchas veces en el amor por la idea que nos hemos construido acerca de lo que implica una relación de pareja. Siento que todavía hay mucho de la idea de poner a esos seres en el centro de nuestra vida cuando aparecen y comenzar a dejarnos de lado. Y cuando abrimos los ojos nos damos cuenta de que, oh sorpresa, pude haber pasado muchos meses en soltería, incluso años en soltería, pero cuando aparece este ser, vuelvo y repito lo mismo. Repetir no es algo malo, simplemente es la oportunidad para darte cuenta hasta dónde ha llegado tu proceso de evolución y que esa persona que tienes hoy en día al frente o la posible persona que llegue es la oportunidad para que elijas esta vez si vas a hacer lo mismo o vas a tomar decisiones diferentes. Cuando aprendemos a salir del potencial y el potencial casi siempre lo vemos es en escuchar más las palabras, en lo que nuestra mente proyecta de ese ser y no ver las acciones concretas, porque ver las acciones concretas a veces duele, porque te saca de la fantasía. Pero cuando tú aprendes a ver la realidad, te apegas más a las acciones y las acciones son un indicador más tangible de esa relación, si va por un lugar consciente o si te está llevando hacia lo que ya conoces. Muy importante esa activación de esa mirada observadora que todo el tiempo es capaz de analizar si las acciones de este ser realmente son coherentes o conectan con lo que te ha venido diciendo, ¿sabes? Y así también vas transformando como las viejas heridas o las viejas huellas que pudieron haberte dejado tus relaciones de pareja en el pasado. Muy bien, si hasta acá te has identificado con esto que te estoy diciendo, te has visto en esos patrones de a lo mejor elegir desde el vacío, ver más el potencial que la realidad, eh, ir identificando un poco la necesidad inconsciente desde la que eliges tus vínculos. Si esto está resonando contigo y quisieras profundizar un poco más, quiero contarte que puedes agendar conmigo una sesión de diagnóstico. Este espacio no tiene costo. Allí yo te acompaño a revisar a profundidad cuáles son esos patrones, de dónde vienen y cómo puedes comenzar a transformarlos. Debajo te dejo el link que te lleva a mi WhatsApp y ahí podemos conversar, conocernos, conectar un poco más. Si este video te gustó, por favor, ayúdame dándole un like, compartiéndolo, suscribiéndote al canal, activando las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen en los próximos días.